Pues tenemos en los estudios de Onda Regional, agradecemos aquí su presencia, Fernando Vélez. Él es el director, como les decía, territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social aquí en la región de Murcia. Fernando Vélez, buenos días. Muy buenos Bienvenido, días. Gracias por compartir minutos con nosotros aquí en Onda Regional. Vamos a hablar de esa Inspección de Trabajo que podríamos decir que está dividida en su labor como en tres grandes ejes. Cuéntenos. Sí, efectivamente, la Inspección de Trabajo se ocupa de prácticamente la totalidad de las cuestiones referidas a las relaciones laborales y se articula en tres grandes bloques. Uno, las relaciones laborales, la inspección del control de las relaciones laborales. Estoy hablando fundamentalmente de el pago de salarios, las jornadas, la discriminación, el control horario, así como todas las facetas que digo que tienen que ver con las relaciones laborales. Por otro lado, prevención de riesgos laborales, siniestralidad, pero también el bienestar laboral en los centros de trabajo, y luego un gran bloque de fraude a la seguridad social, tanto en las cotizaciones como en el disfrute de prestaciones, como el control de la economía comúnmente conocida como sumergida. Trabajadores que no son dados de alta, personas extranjeras que están trabajando sin autorización para trabajar. Eso es a grandísimos rasgos el ámbito competencial nuestro. Pues anda que no tienen trabajo. Sí, es una inspección generalista que, como digo, lo abarca casi todo. Tienen medios, en el año 2023 creo que suscribían los directores territoriales entonces en conjunto de la Inspección de Trabajo del país. Se reclamaba al Ministerio más medios humanos, también más medios técnicos. Han pasado 3 años, no sé si les han hecho mucho caso a ustedes. Sí, ¿o no? La tendencia es a ir creciendo en cuanto a la dotación de recursos, fundamentalmente de recursos humanos, pero también de recursos tecnológicos. Las plantillas van creciendo y en concreto la de la Dirección Territorial de Murcia ha seguido creciendo. Ahora mismo la plantilla supera el centenar de funcionarios, de los cuales 81 son dedicados a inspección activa, inspectores y subinspectores, encontrándonos prácticamente en la media nacional en cuanto a la ratio entre población ocupada y personal inspector. Los recursos son siempre bienvenidos, cuanto más mejor. Siempre diremos que hacen falta más recursos, dada la magnitud y la importancia de lo que hay que revisar, pero la tendencia ha sido un incremento sostenido en los últimos años. Vamos con algunas cuestiones concretas, si le parece. Por ejemplo, los medios de comunicación solemos comentar cuando hay un accidente laboral de cierta gravedad, pues casi siempre solemos informar o terminamos informando que este accidente laboral, del que contamos los detalles, se ha dado parte o se ha dado aviso a la Inspección de Trabajo. Bien, pues a partir de ahí, ¿qué pasa? Una vez que se dice eso, que se ha comunicado a la Inspección de Trabajo... Sí, existe un protocolo. Los accidentes mortales y muy graves son comunicados al 112 y a partir de ahí el 112 activa un protocolo en el que se incluye, entre otros, al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Comunidad Autónoma y a la Inspección de Trabajo. Eso supone una visita inmediata de los funcionarios de ambos organismos. Habitualmente también coincidimos con miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y se empieza a investigar. Evidentemente, toma de fotografías, croquis, entrevista con los testigos, revisión de documentación para intentar esclarecer qué es lo que exactamente ha sucedido y si en el origen de lo que ha sucedido ha habido algún incumplimiento de la normativa. Y si ha habido incumplimiento de la normativa, propuestas de sanción, paralización e incluso remisión al Ministerio Fiscal si los defectos han tenido la entidad suficiente como para poder iniciarse un procedimiento penal frente a los presuntos responsables. ¿Eso suele ocurrir generalmente o en los casos que ha habido? Sí, el protocolo que tenemos con Fiscalía es muy amplio y supone que en bastantes casos, aparte de finalizar la actuación administrativa, se remite al Ministerio Fiscal por si estima oportuno o no iniciar los trámites en el ámbito penal. Es complicado, imagino, en estas situaciones de estos accidentes graves, establecer
en algunos casos no, en otros supongo que será más complicado, el establecer dónde ha habido una barrera entre la no observación de las normas de prevención de esos riesgos laborales, y se ha contado o no con las medidas de seguridad que se debían tener establecidas, y con la negligencia o no, posible negligencia de la persona que ha sufrido el accidente por no observar esas normas que sí estaban establecidas, ¿no? Efectivamente, ese es el elemento clave. Hasta dónde ha llegado una carencia de implantación de medidas obligatorias establecidas por la ley y dónde ha podido intervenir la negligencia del trabajador. Lo que ocurre es que la legislación es lo suficientemente amplia y exigente y establece la carga fundamental de múltiples obligaciones en las empresas como para no observar alguna cuestión que podía haberse mejorado en la gestión de la empresa. Otra cuestión es determinar si esa carencia ha sido la determinante y la desencadenante del accidente, ¿vale? Pero hoy en día, con la legislación en la mano, incluso se prevé que la empresa tiene que prever las posibles negligencias simples, no las temerarias, las posibles negligencias simples del trabajador. ¿Cómo vamos de accidentes laborales este año? Pues las cifras finales del 2025 son todavía provisionales, nos las facilita el Instituto de Seguridad y Salud Laboral. El índice de incidencia, que es, digamos, el baremo que habitualmente se utiliza, el número de accidentes en función de la población trabajadora, pues ha vuelto a tener una senda descendente. Sí que es verdad que de nuevo en el año 2025 pues ha habido un repunte de la siniestralidad mortal y la muy grave, pero veníamos de un descenso con respecto a 2 años anteriores. Por tanto, como siempre dicen los expertos, pues hay que ver tendencias a largo plazo para poder hacernos una idea. En cualquier caso, siempre también digo que el elemento más sólido que tenemos para medir en dónde estamos, no cabe duda, que son las estadísticas de siniestralidad, pero no lo es todo. Hay accidentes que no se han debido a un problema de prevención de riesgos laborales, ha podido ser otro motivo, pero también hay muchas circunstancias que no han desencadenado un accidente y había multitud de infracciones que no han salido a la luz porque al final no se ha producido el accidente, pero en cualquier momento lo pueden producir. ¿Cómo orientan en su trabajo en la inspección de trabajo? No sé si, o la labor de las inspecciones, si coincide o intentan también de alguna forma buscar un paralelismo con los sectores que en un momento de actividad económica tienen mayor actividad. Me refiero, por ejemplo, estamos ahora en plena recolección de la recogida de la fruta de hueso, los almacenes de manipulado están en plena operación. Cuando llega la época de primeras comuniones, bodas, no sé si la hostelería es objeto, no sé si van buscando ese tipo también de orientación del trabajo de alguna forma, ¿no? Evidentemente programamos la ahora actividad. En verano también con la hostelería. Evidentemente programamos nuestra actividad en función de las circunstancias y del volumen de trabajo. Las campañas agrícolas fijas discontinuas hacen que nuestro trabajo sea fijo discontinuo con respecto a las mismas y que por tanto incrementemos nuestras visitas en campo y almacenes en la época fuerte. También tenemos una campaña específica en la época de bodas, bautizos y comuniones. También la tenemos. También tenemos otra específica de hostelería en verano, pero también en Semana Santa. Otra en comercio, cuando llegan periodos picos altos de actividad del comercio. Evidentemente nos vamos adaptando a la realidad y así está planificado. Me viene a la anécdota que me contaban hace un tiempo, ¿no? de alguien que estaba asistiendo a una primera comunión en un sitio de celebraciones y de repente vieron con sorpresa a los invitados como parte del personal salía corriendo por el campo, porque habían entrado los inspectores de trabajo por la puerta, ¿no? ¿Trabajan ustedes 24/7? Quiero decir, es un domingo, sí, efectivamente, un horario nocturno. Como la realidad laboral no descansa y hay actividad económica, dependiendo de los sectores, pues las 24 horas del día, la Inspección de Trabajo tampoco tiene horario. Ya establecemos la organización interna para que haya siempre equipos de guardia, sea para atender siniestralidad laboral, sea para atender otras necesidades. Evidentemente nos adaptamos a la realidad laboral existente.
Le iba a comentar, a nivel de percepción suya, no sé si el proceso de regularización que estamos viviendo en estos momentos de personas migrantes puede traer, digamos, mayor normalidad a lo que es la actividad en sectores como el campo, sectores como la hostelería, donde bueno, pues se han venido detectando determinados fraudes, ¿no?, en contratación de personas. Gran parte del motivo de economía sumergida es que el trabajador que quiere acceder a un puesto de trabajo pues no tiene la documentación. Y hay un empleador que no le da importancia a ese detalle y aún así lo contrata. Y normalmente en esas circunstancias pues no se abona el salario de convenio, no se respetan las jornadas y en globo no se respeta ninguno de los otros derechos laborales. Si se dispone de la documentación, que duda cabe que ese trabajador tiene mayores instrumentos para exigir sus derechos. Que quiero recordar que el trabajador extranjero sin autorización para trabajar también tiene derecho a un salario digno y a la jornada establecida. Otra cosa es que no se anime a denunciar, pero también tiene derecho. Pero qué duda cabe que al disponer de esa documentación tiene más predisposición a poder denunciar. Luego hay otra parte en la que, incluso careciéndose absolutamente de todo tipo de documentación e incluso después de este procedimiento de regularización, todavía quedarán personas en esa situación, seguirán haciéndose esas contrataciones y seguirá habiendo un incumplimiento generalizado existente. Las últimas cifras es que se habían cursado 900.000 solicitudes a nivel nacional del procedimiento de regularización. No sabemos todavía cuántas de ellas prosperarán, pero qué duda cabe que eso supone tener, se estimaban unas 500.000 personas más con documentación en regla, accesible, para poder ser contratados por los empleadores, los empresarios que sí quieren cumplir la norma y que pueden hacer uso de estos trabajadores regularmente. El registro horario digital es un proyecto que está ahí en el gobierno, en una parte del gobierno que ha intentado introducir, que no ha llegado a fructificar de momento. ¿Sería conveniente ese tipo de control, el control digital horario, o seguimos con las fichas, no lo sé? La norma, la que está vigente a día de hoy, ¿vale? Otra cuestión es el proyecto que hay, pero lo que está vigente a día de hoy nos dice que el registro tiene que ser fiable. No obliga a que sea digital, por tanto puede ser manuscrito, pero en todo caso tiene que ser fiable y tiene que estar a disposición in situ en el mismo momento en que se hace una visita por parte de la Inspección de Trabajo. Si no está in situ durante la visita, la fiabilidad ya no es tanta. Y también hay circunstancias en las que ese control disponible en el momento de la visita y manuscrito no es muy fiable o no está cumplimentado en el momento de la visita. ¿Sería deseable que fuese digital? Pues evidentemente incrementaría las posibilidades de control, no cabe la menor duda. Pero a día de hoy sigue siendo válido legalmente el manuscrito, pero la Inspección de Trabajo tiene que llegar a la conclusión de que eso que se le está entregando y mostrando es fiable y tiene que mostrársele en el mismo momento de la visita inspectora. Vamos con, no sé si reciben ustedes o no en su departamento, en la dirección territorial, digamos llamémoslas así, denuncias anónimas, ¿no? Determinadas prácticas que se denuncian como irregulares, que se pide una inspección de trabajo. Si esto es muy común, muy habitual, ¿y cuál es el procedimiento que siguen ustedes ante este tipo de sí, denuncias? El Ministerio hace unos años habilitó un buzón de denuncias anónimas. Ese buzón de denuncias anónimas está siendo muy utilizado. En los últimos 3-4 años ha tenido un incremento exponencial. La Dirección General nuestra ha dado el dato de que en los últimos 3 años se ha incrementado su uso en un 43%. En un 43%. ¿En números cuánto viene a ser aproximadamente? Lo que le voy a decir, porque es lo que tengo controlado, la idea del buzón es obtener información. Son anónimas. En muchas ocasiones son inconcretas y poco se puede hacer con ellas. Tampoco hay obligación de atenderlas por ser anónimas. Pero la idea era obtener información, saber dónde hay núcleos de fraude y tipos de fraude a lo mejor que no se están registrando oficialmente.
pero también en torno a un 20%, 20-25% se seleccionan porque sí tienen un grado de concreción que permiten investigar. En nuestra dirección territorial el año pasado gestionamos 437 de estas anónimas que sí tenían un grado de concreción que permitía iniciar una investigación, pero como digo, está siendo usado de una manera cada vez más continuada. ¿Esas 400 son sólidas, es decir, de la investigación? Luego hay que iniciar la investigación, claro, por lo menos la descripción y los datos que aportan permiten empezar. Luego se pueden concretar, no se pueden concretar, se puede acreditar o no, ¿vale? Pero que hemos seleccionado este volumen para investigar porque sí que reunían unos mínimos requisitos para investigarles. ¿Y luego hay algún tipo de comunicación? Quiero decir, si son anónimas... Si son anónimas, evidentemente no se puede, pero sí, no sé si habrá sucedido la circunstancia de personas que sí denuncian con nombres y apellidos. Sí. Imagino que ustedes sí. mantendrán la discreción, pero si luego hay le pueden informar a esa persona o ya. No, debemos de informarle a que el ciudadano que presente una denuncia tiene derecho a que luego nosotros le enviemos un informe con el resultado de la investigación, ¿vale? Siempre y cuando sea interesado directo, no un tercero que a oídas o resultas está denunciando la situación de otro. En ese caso se le comunica que se ha actuado, pero nada más porque no es la persona afectada. Pero si es la persona afectada, se le remite un informe con lo investigado y las conclusiones. Generalmente tienen que ver con que estas 400 denuncias, ¿hacia qué sectores o hacia qué prácticas se denunciaban, ¿no? Coinciden mucho con las que se presentan oficialmente por registro. Impago de salario, exceso de jornada. Cada vez más también acoso y discriminación. Y ahora que llega la época que llega, exposición excesiva al calor. Pero coinciden con lo que se presenta por registro. ¿Hay algún sector en particular de la economía que registra más, digamos, más... Yo creo que el volumen va acompasado con la importancia estadística de los sectores de aquí, de la región de Murcia. Pues comercio, agricultura, hostelería, pero porque comercio, agricultura y hostelería son los sectores con mayor presencia en nuestra región. Y una última cuestión, señor Vélez, ¿qué hay que ser para ser inspector de trabajo? ¿O qué titulación hay que tener y cuál es el procedimiento, ¿no? Pues hay que ser licenciado o graduado y aprobar una oposición. ¿Alguna especialidad en concreto? No se exige ninguna especialidad. El 95% provenimos de la licenciatura de Derecho, pero en el año 2017-2018 se abrió una nueva escala de subinspectores de seguridad y salud laboral que se abrió a los grados técnicos específicos en materia pues, de arquitectura, ingeniería, salud, etcétera, etcétera. Pero no existe obligatoriedad de pertenecer a ninguno de estos grados o ninguna de estas licenciaturas. Es decir, cualquiera con una licenciatura o un grado pues, puede optar a la oposición. ¿Una oposición es este año? Pues hay oposiciones prácticamente todos los años. El Ministerio está convocando muchas plazas porque su plan estratégico, no el actual, sino el anterior, ya establecía el objetivo de incrementar de una manera significativa las plantillas y está convocando bastantes plazas. Fernando Vélez, director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la región de Murcia. Gracias por compartir minutos esta mañana aquí en Onda Regional y profundizar un poco en la labor que como comentaba usted, 24 horas, 7 días a la semana vienen realizando en lo que son esas facetas, esos ámbitos como son el del control de la economía irregular, la prevención de los riesgos laborales, el combatir también la precariedad. Gracias, un saludo.